Ella llega antes de que salga el sol, cruzando barrios enteros, solo para estar presente donde es más invisible. Pero todo cambia cuando un pequeño gesto de afecto despierta los celos de quien siempre quiso ser notada, pero nunca fue elegida. Una acusación cruel amenaza con arrebatarle no solo el empleo, sino también el amor de un niño que aprendió el verdadero significado de la palabra madre. Y cuando la verdad finalmente estalla, nadie en esa casa saldrá ileso del impacto. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Y ahora continuemos. La mañana en Madrid aún estaba oscura cuando Mariana bajó del segundo autobús, ajustándose el bolso de tela gastado al hombro y apretando su chaqueta fina contra el viento helado de junio. Sus manos ásperas, marcadas por años de trabajo, sujetaban firmemente el asa mientras caminaba por las calles desiertas del barrio de Salamanca, donde las mansiones dormían protegidas por muros altos y cámaras de seguridad. Ella conocía cada esquina de ese trayecto, cada árbol, cada portón. Hacía 5 años que hacía el mismo camino, saliendo de Carabanchel antes de las 5 de la mañana para llegar puntualmente a las 6:30 a la residencia de los Almeida Correia. La casa era imponente, toda en tonos grises y blancos, con cristales espejados que reflejaban el cielo aún teñido de púrpura. El jardín estaba impecable, cada arbusto perfectamente podado, cada piedra del camino alineada con precisión milimétrica. Mariana digitó el código en el portón lateral, el mismo por donde entraban todos los empleados, y siguió por el pasillo estrecho que llevaba a la entrada de servicio. Dentro, la mansión era aún más impresionante. Suelos de mármol que reflejaban las luces empotradas, una escalera de madera noble que subía en una curva suave, lámparas de araña que parecían joyas suspendidas del techo altísimo. Ella guardó el bolso en el armario de la lavandería, se puso el delantal azul marino y se recogió el cabello gris en un moño bajo. No había tiempo que perder. Subió las escaleras de servicio hasta el segundo piso, pisando suavemente para no hacer ruido. La puerta del cuarto infantil estaba entreabierta, como siempre. Mariana la empujó despacio y sintió que el corazón se le encogía de ternura al ver a la pequeña Isabel aún durmiendo, abrazada a su oso de peluche descolorido, sus rizos castaños esparcidos por la almohada. La niña tenía 3 años y medio, pero Mariana había acompañado cada día de su vida desde que era apenas un bebé de 10 meses. Recordaba perfectamente la primera vez que entró en esa casa, contratada solo para la limpieza, y encontró a la niña llorando en la cuna mientras todos parecían demasiado ocupados para atenderla. Desde entonces, sin que nadie se lo pidiera oficialmente, Mariana empezó a hacer mucho más que barrer y fregar. Despertaba a Isabela con cariño, le preparaba el desayuno que a la niña realmente le gustaba, le arreglaba el uniforme de la escuela, le hacía las trencitas que la dejaban orgullosa. Se sentó en el borde de la cama y acarició el suave cabello de la niña. Isabela abrió los ojos despacio, aún somnolienta, y cuando reconoció a Mariana, su carita se iluminó con una sonrisa que derretía cualquier corazón. «Tía Mari», murmuró la niña, extendiendo sus bracitos. Mariana la abrazó, sintiendo el olor a champú infantil y el calor del cuerpecito pequeño contra su pecho. «Buenos días, mi amor. Hora de despertar para otro día hermoso», susurró besando la coronilla de la niña. Mientras ayudaba a Isabela a cambiarse el pijama por la ropa del día, Mariana escuchaba los sonidos de la casa despertando. Pasos firmes en el pasillo principal, la voz grave de Rodrigo Almeida Correia hablando por teléfono desde temprano, probablemente con alguien del otro lado del mundo donde aún era de noche. Era un hombre imponente, poco más de 40 años, cabello negro bien cortado que empezaba a encanecer en las sienes, trajes impecables, postura erguida de quien nunca dudó de su propio lugar en el mundo. Dueño de una empresa de tecnología que crecía vertiginosamente, Rodrigo había transformado una startup en un imperio, valorado en cientos de millones, reuniones en Nueva York, contratos en Europa, expansión a Asia. Su nombre aparecía en revistas de negocios, en listas de jóvenes empresarios exitosos,
en paneles de conferencias internacionales. Pero allí, en esa mañana silenciosa, mientras Mariana peinaba los rizos de Isabela con cuidado para no tironear, Rodrigo pasó apurado por el pasillo sin siquiera mirar hacia el cuarto de su hija. Su voz resonaba autoritaria, dando órdenes, exigiendo informes, marcando compromisos. Para él, la mañana ya iba atrasada. Tenía reunión a las 8, videoconferencia a las 9:30, almuerzo de negocios al mediodía. Su hija estaba bien, la casa funcionaba perfectamente. Había un equipo entero cuidando de todo. No había motivo para preocupación. Mariana terminó las trencitas y le puso los lacitos rosados que Isabela adoraba. La niña corrió hasta el espejo y dio palmas, satisfecha. Después tomó la mano de Mariana y bajaron juntas a la cocina, donde la empleada preparó tortitas en forma de corazón, tal como le gustaban a la pequeña, con miel y fresas cortadas. Isabela comía despacio, conversando sobre los dibujos animados que vio el día anterior, sobre su amiguita de la escuela que tenía un perro, sobre el sueño que tuvo con un castillo de helado. Mientras tanto, la casa seguía su rutina mecánica. Rodrigo atravesó la cocina como un vendaval, tomando una taza de café expreso que la cocinera había preparado, mirando su carísimo reloj de pulsera, sin siquiera notar que su hija estaba allí. Isabela levantó su manita intentando llamar su atención. «Papá, mira mi lazo nuevo». Él murmuró algo distraído, ya con el teléfono pegado al oído de nuevo, y salió por la puerta del garaje. El sonido del motor del coche importado rugió por un instante antes de alejarse. La carita de Isabela perdió un poco de brillo. Mariana sintió el dolor de aquella desatención como si fuera propio. Se arrodilló al lado de la silla de la niña y sostuvo su barbilla con delicadeza. «Hoy está con mucho trabajo, mi amor, pero mira qué bonita estás». La niña asintió, pero sus ojos ya buscaban otro tipo de consuelo, el que Mariana siempre supo ofrecer sin dudar. A las 8 en punto, bajó las escaleras la persona que todos en la casa llamaban Doña Clarís. Clarís Medeiros tenía unos 50 años. Cabello teñido de rubio oscuro siempre recogido en una impecable cola de caballo, uñas arregladas, ropa sobria pero de buena calidad. Era la administradora de la casa, responsable de coordinar a todos los empleados, gestionar compras, supervisar reformas, garantizar que todo funcionara como un hotel de 5 estrellas. Se tomaba su cargo muy en serio, quizás demasiado en serio. «Buenos días», saludó Clarís con un asentimiento de cabeza, sus ojos recorriendo la cocina en busca de cualquier imperfección. «Mariana, después de dejar a la niña lista, necesito que prestes especial atención a la sala de visitas. El doctor Rodrigo va a recibir a inversores japoneses mañana por la tarde». Mariana asintió, sabiendo que eso significaría horas extras de trabajo, pero no se quejó. Nunca se quejaba. Clarís tomó una manzana del frutero y comenzó a pelarla con precisión quirúrgica, pero sus ojos no dejaban de observar a Isabela y Mariana. Había algo en la forma en que la niña se aferraba a la empleada, en la intimidad natural entre ellas, que incomodaba profundamente a Clarís. Ella misma pasaba horas organizando la casa, garantizando que todo estuviera perfecto, pero Isabela nunca corría a sus brazos. Nunca le pedía a Clarís que le hiciera trencitas o le contara historias. La niña la trataba con educación, pero sin afecto, como si reconociera la jerarquía pero no sintiera ningún vínculo emocional. A las 8:30 apareció finalmente Jessica, la cuidadora oficial de Isabela. Era una mujer de 30 y pocos años, siempre bien arreglada, con las uñas decoradas y el cabello liso cayéndole sobre los hombros. Había sido contratada hacía 2 años por una agencia especializada, con referencias impecables y un currículum que prometía dedicación total. Al principio, incluso cumplía, pero poco a poco fue relajándose, confiando en que había otras personas en la casa para cubrir sus fallos. Llegaba siempre al límite de la hora, pasaba buena parte del día con el móvil respondiendo mensajes personales, dejaba a Isabela ver televisión por horas mientras ella misma navegaba en redes sociales. Mariana nunca dijo nada.
No era su lugar quejarse de otra empleada. Pero cuando veía a Jessica distraída mientras Isabela pedía atención, cuando percibía que la niña no había hecho la tarea porque nadie se sentó con ella, cuando notaba que Isabela tenía hambre porque Jessica olvidó la merienda, Mariana silenciosamente asumía. Se quedaba más allá del horario, aún sabiendo que perdería el autobús y llegaría tarde a casa. Renunciaba a su propio almuerzo para preparar algo que a Isabela le gustara. Cargaba a la niña en brazos cuando lloraba de cansancio, cantaba nanas cuando los pesadillas venían en medio de la madrugada y nadie más oía. Esa mañana, Jessica tomó a Isabela de la mano con prisa. «Vamos, pequeña, tienes que llegar a la escuela a tiempo hoy». La niña miró hacia atrás, a Mariana, con esa mirada que siempre rompía el corazón de la empleada. Quería quedarse un poco más, quería el abrazo de despedida, quería oír que todo estaría bien hasta que se reencontraran al final de la tarde. Mariana asintió, mandando un beso al aire, e Isabela correspondió antes de ser arrastrada fuera. El silencio que quedaba siempre era pesado. Mariana volvió al trabajo, pero su mente permanecía con la niña. Pensaba si estaba lo suficientemente abrigada, si llevaba la chaquetita en la mochila, si se acordaría de comer la fruta de la merienda. Eran preocupaciones de madre, aunque ella no tuviera el derecho oficial de preocuparse así. Era solo la empleada de la limpieza, al fin y al cabo. Recibía el salario más bajo de la casa. No tenía voz en las decisiones sobre la niña, no era consultada sobre nada, pero amaba a Isabela como si fuera su propia hija. El día siguió su curso implacable. Mariana limpió los cuartos, aspiró las escaleras, lustró los metales del baño principal, organizó la despensa, cambió las toallas de la suite de Rodrigo. La mansión tenía tantas habitaciones que incluso, con la ayuda de otra empleada que venía 3 veces por semana, el trabajo nunca terminaba. Clarice pasaba al menos una vez por hora, inspeccionando cada rincón, señalando detalles que debían ser mejorados. Un cuadro ligeramente torcido, un cojín fuera de lugar, un jarrón que necesitaba flores nuevas. Su voz tenía siempre ese tono de superioridad velada, como si cada orientación fuera un recordatorio de quién mandaba allí. Al mediodía, Mariana hizo una pausa rápida para comer la fiambrera que había traído de casa. Se sentó en el área de servicio, lejos de la cocina principal, y comió en silencio, pensando en sus propios hijos que había dejado en Carabanchel. Tenía 2, ya mayores, uno trabajando como mensajero en moto y otro cursando técnico en informática por la noche. Ellos se las arreglaban solos ahora, pero hubo una época en que Mariana llegaba a casa exhausta y aún necesitaba ayudar con la tarea, hacer la cena, lavar uniformes. Había criado a los 2 prácticamente sola después de que el marido los abandonara cuando los niños aún eran pequeños. Sabía lo que era ser madre soltera, lo que era elegir entre pagar el alquiler y comprar el medicamento, lo que era mentir que no tenía hambre para que sus hijos comieran más. Quizás por eso entendía también el vacío en la mirada de Isabela. La niña tenía todo en términos materiales. Vivía en una mansión que valía millones, usaba ropa importada, tenía juguetes que costaban más que el salario mensual de Mariana. Pero no tenía presencia, no tenía consuelo en el momento justo, conversación antes de dormir, alguien que parara todo para escucharla contar sobre el día en la escuela. Rodrigo pensaba que pagar la mejor escuela, la mejor cuidadora, lo mejor de todo, era suficiente. No percibía que estaba comprando sustitutos para su propia ausencia. A las 3 de la tarde, Mariana estaba en la oficina de Rodrigo, un ambiente todo revestido en madera oscura, con estanterías repletas de libros de negocios y premios enmarcados. Ella pasaba el paño cuidadosamente por los muebles, cuando sus ojos se posaron sobre algo que hacía tiempo no veía allí, una cajita de terciopelo azul marino, pequeña y delicada, reposando sobre el armario bajo, al lado de la ventana. Mariana la reconoció inmediatamente. Era el estuche de la joya que Rodrigo le había regalado a su esposa años atrás, poco antes del accidente que le quitó la vida. Carolina Almeida Correia había muerto cuando Isabela tenía apenas 10 meses. Fue un accidente de coche absurdo, evitable, una combinación trágica de lluvia fuerte, neumático liso
y un camión que invadió la pista. Mariana no trabajaba en la casa aún cuando sucedió, pero había oído la historia, contada en fragmentos por los otros empleados. Supo que Rodrigo casi enloqueció de dolor, que pasó semanas encerrado en la oficina, que consideró vender todo y desaparecer. Pero al final eligió lo opuesto, se sumergió en el trabajo de lleno, como si cada contrato cerrado, cada millón facturado, pudiera llenar el agujero que Carolina había dejado. La joya dentro de aquella cajita era un collar de perlas con cierre de oro blanco y un colgante delicado, una pieza de familia que había pertenecido a la abuela de Rodrigo. Él se la había regalado a Carolina en su último cumpleaños juntos, pocas semanas antes de que todo se desmoronara. Desde entonces, el collar permanecía guardado, intocable, un símbolo de todo lo que se había perdido. Ver la cajita allí, expuesta, era inusual. Generalmente Rodrigo la mantenía cerrada en la caja fuerte. Mariana supuso que él la había sacado en un momento de nostalgia y se había olvidado de guardarla de nuevo. Ella limpió alrededor con todo cuidado, sin siquiera tocar la cajita. No era su lugar mover objetos personales, especialmente algo tan cargado de significado. Terminó el trabajo en la oficina y siguió hacia las otras habitaciones, sin saber que aquel pequeño objeto de terciopelo azul estaba a punto de cambiar completamente su vida. Al final de la tarde, Isabela regresó de la escuela traída por Jessica, pero fue directamente a los brazos de Mariana, que estaba doblando ropa en la lavandería. La niña se agarró a su cintura enterrando el rostro en el delantal. «Tía Mari, hoy hice un dibujo. ¿Quieres verlo?» Mariana lo dejó todo inmediatamente, se limpió las manos y se agachó para ponerse a la altura de Isabela. «Claro, mi amor, muéstramelo». La niña sacó de la mochila una hoja de papel donde había dibujado dos figuras, de la mano, una grande y una pequeña, ambas sonriendo bajo un enorme sol amarillo. Debajo, con letras torcidas y desiguales, estaba escrito algo que Mariana tuvo que leer 2 veces para asegurarse de lo que veía. «Yo y mi madre de corazón». Las lágrimas vinieron sin aviso. Mariana abrazó a Isabela con fuerza, sintiendo el pecho oprimido por la emoción. «Está precioso», susurró, con la voz embargada. «Tú también eres muy especial para mí, ¿sabías?» Toda la escena fue observada de lejos por Clarisse, que subía las escaleras cargando papeles. Se detuvo, escondida por la esquina de la pared, y observó aquel momento de afecto con una mezcla de sentimientos que ni ella misma conseguía nombrar completamente. Celos, ciertamente. Envidia, quizás. Pero también algo más profundo, más doloroso. La conciencia de que, a pesar de todos sus esfuerzos, de toda su dedicación a la casa, de toda su competencia administrativa, ella era solo una empleada eficiente. Nunca sería amada. Nunca inspiraría ese tipo de devoción en Isabela. La niña la respetaba, obedecía, pero no la buscaba para abrazos. No hacía dibujos poniendo a Clarisse como figura central de su vida. ¿Y aquello?, pensó Clarisse mientras subía las escaleras con pasos más pesados. Era profundamente injusto. Ella tenía estudios, tenía experiencia, vestía bien, hablaba correctamente. Mariana era solo una mujer sencilla, sin educación formal, que venía de la periferia. ¿Cómo podía ocupar un lugar tan importante en el corazón de la niña? ¿Cómo se atrevía a ser llamada madre de corazón cuando ni siquiera estaba contratada para cuidar a la niña? Esa noche, Rodrigo llegó tarde de nuevo, después de las 10. Isabela ya dormía hacía horas, acunada por Mariana, que se había quedado más allá del horario, porque Jessica había tenido que salir antes para un compromiso personal. Rodrigo entró silencioso, subió directamente a su habitación. Ni siquiera pasó por el cuarto de su hija para darle las buenas noches. Estaba exhausto, la cabeza hirviendo con números, estrategias, problemas que necesitaba resolver. Mañana sería otro día ajetreado. Siempre lo era. Él no sabía que su hija había llorado antes de dormir, preguntando cuándo llegaría su padre para darle las buenas noches. No sabía que Mariana le había prometido que quizás mañana él tendría más tiempo. No sabía que estaba perdiendo día tras día
la oportunidad de conocer a la niña increíble en la que Isabela se estaba convirtiendo. No, sabía que la empleada a la que apenas saludaba por la mañana era en la práctica la madre presente en la vida de su hija. Y tampoco sabía que, en la planta baja, sentada sola en su cuarto funcional anexo a la casa, Clarís Medeiros estaba empezando a tramar algo que lo cambiaría todo. Miraba por la ventana la noche oscura de Madrid, las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, y sentía una opresión en el pecho que poco a poco se transformaba en rabia fría. No era justo. Mariana no merecía ese lugar. Alguien tenía que mostrarle a Rodrigo quién realmente tenía valor en esa casa. Alguien tenía que exponer la farsa. En el cajón de su cómoda, Clarís guardaba recortes de periódicos sobre empleados que habían robado a sus jefes, historias de traiciones domésticas, casos de confianza rota. Los coleccionaba sin saber bien por qué, pero ahora empezaba a entender. Quizás se estaba preparando, inconscientemente, para este momento. Si pudiera probar que Mariana era indigna, si lograra hacer que Rodrigo viera el supuesto error que había cometido, al confiar tanto en esa mujer, quizás entonces Isabela se daría cuenta de que había otras personas en 1900 la casa, personas más calificadas, que merecían su afecto. El plan aún estaba nebuloso en la mente de Clarís, pero una cosa sabía con certeza. La cajita de terciopelo azul marino, aquel objeto precioso y cargado de significado, sería la pieza clave. Bastaba esperar el momento justo, la oportunidad perfecta. Y Clarís era paciente. Había pasado toda su vida esperando reconocimiento, un lugar bajo el sol. Podía esperar un poco más. Mientras tanto, en el pequeño cuarto que Rodrigo le había cedido a Mariana para que ella pudiera descansar cuando se quedaba hasta tarde cuidando de Isabela, la empleada finalmente se permitía acostarse. Estaba cansada hasta los huesos, pero era un cansancio que venía acompañado de propósito. Sabía que al día siguiente Isabela se despertaría pidiendo por ella de nuevo, que habría trencitas que hacer, historias que contar, consuelo que ofrecer, y Mariana estaría allí, como siempre, invisible para casi todos, pero absolutamente esencial para una niña de 3 años que había aprendido que el amor no se medía por el tamaño de la casa, sino por la presencia de quien se queda. El dibujo de Isabela estaba allí, guardado con cariño en el bolso de Mariana. Yo y mi madre de corazón. 5 palabras escritas con dificultad por una niña pequeña, pero que cargaban más verdad que todos los contratos millonarios que Rodrigo firmaba. Mariana cerró los ojos sintiendo una gratitud inmensa y un miedo pequeño, casi imperceptible, de que aquella felicidad simple y silenciosa pudiera de alguna forma serle arrebatada. No sabía cuánto ese miedo se revelaría profético. No imaginaba que en los próximos días su vida sería puesta patas arriba, que sería acusada de lo impensable, humillada, expulsada, casi destruida. No preveía que tendría que luchar por la dignidad que siempre llevó con tanto orgullo, ni que la verdad sobre quién realmente importaba en esa casa necesitaría ser revelada de la forma más dolorosa posible. Por ahora dormía en paz, soñando con Isabela riendo en el parque, sujetando su mano, llamando a la tía Mari con esa voz finita que calentaba cualquier invierno. La semana siguió con su rutina implacable, pero algo en el aire de la mansión parecía diferente. Clarís Medeiros observaba cada movimiento de Mariana con atención renovada, anotando mentalmente los horarios, los hábitos, los momentos en que la empleada se quedaba sola. Estudiaba el comportamiento de Rodrigo también, percibiendo cuándo estaba más estresado, cuándo su paciencia se acortaba, cuándo estaba vulnerable emocionalmente. Un empresario exitoso podía ser un hombre poderoso, pero era aún humano, susceptible a las mismas debilidades de todos. Ese jueves, Rodrigo tuvo una videoconferencia particularmente difícil con inversores de California. El proyecto de expansión internacional que tanto defendía estaba encontrando resistencia, cuestionamientos sobre viabilidad, demandas por más datos, más proyecciones, más garantías. Salió de la oficina con la mandíbula tensa, los hombros rígidos,
esa rabia contenida de quien no está acostumbrado a escuchar un no. Bajó a buscar agua en la cocina y fue interceptado por Clarice en el pasillo. «Doctor Rodrigo, ¿puedo tener un minuto?» La voz de ella era suave, casi maternal, calibrada para calmar. Él asintió con la cabeza, medio distraído. «Solo quería decir que he notado que usted está bajo mucha presión últimamente. Si necesita cualquier cosa, cualquier ajuste en la casa para que su día sea más tranquilo, solo tiene que decirlo. Esta casa funciona para usted, no en su contra». Rodrigo la miró con un destello de gratitud. Era raro que alguien reconociera el peso que llevaba. «Gracias, Clarice. A veces parece que todos quieren un pedazo de mí y olvidan que solo soy una persona». Clarice asintió con comprensión estudiada. «Imagino lo difícil que debe ser, especialmente sin la señora Carolina, para compartir la carga. Ella era tan presente, tan atenta a todo. Debe hacer una falta tremenda». La mención a su esposa fallecida tocó un nervio expuesto. Rodrigo desvió la mirada, el dolor antiguo aún pulsando vivo bajo la superficie. «Sí», admitió en voz baja. «Sí, me falta todos los días». Clarice le puso la mano en el brazo por un instante, un gesto consolador calculado. «Isabela es una niña afortunada por tener un padre tan dedicado, incluso con todo lo que usted enfrenta. La señora Carolina estaría orgullosa». La conversación duró solo unos minutos, pero dejó a Rodrigo ligeramente más receptivo a Clarice, más inclinado a confiar en su juicio cuando llegara el momento. Ella lo sabía. Era paciente, meticulosa, no actuaría por impulso, esperaría la oportunidad perfecta. Esa oportunidad comenzó a perfilarse el viernes por la mañana. Rodrigo decidió finalmente guardar la cajita de terciopelo en la caja fuerte, algo que venía posponiendo durante días. Llamó a Clarice a la oficina y le pidió que trajera los papeles del seguro de la casa, pues quería confirmar que la joya estaba debidamente registrada. Mientras él revisaba los documentos, recibió una llamada urgente de Tokio. Necesitó atenderla inmediatamente. Era sobre el contrato que podría salvar el trimestre. Dejó todo. Le pidió a Clarice que esperara allí en la oficina y subió corriendo a su cuarto, donde la conexión a Internet era más estable. Clarice se quedó sola en la oficina, rodeada por los trofeos y diplomas de Rodrigo, por el olor a cuero de los libros y madera encerada. Sus ojos se posaron en la cajita azul, aún abierta sobre la mesa. Dentro, las perlas brillaban suavemente bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana. Era tan hermoso, tan valioso, tan cargado de historia, y de repente, como un rayo cortando el cielo oscuro, la idea se cristalizó en su mente con una claridad aterradora. Si esa joya desapareciera y fuera encontrada en posesión de Mariana, todo cambiaría. Rodrigo quedaría devastado, traicionado, furioso. La confianza que aparentemente depositaba en la empleada se desmoronaría, e Isabela, por mucho que llorara al principio, acabaría entendiendo que no se puede confiar en cualquiera, que hay jerarquías que deben ser respetadas. Clarice cerró los ojos por un instante, sopesando el peso de la decisión. Era arriesgado, era cruel, pero la alternativa era seguir siendo invisible, seguir siendo solo la administradora eficiente que nadie amaba de verdad. Tomó la cajita con manos firmes y la puso dentro de su propio bolso, que estaba colgado en la silla de al lado. Después, organizó los papeles como si nada hubiera pasado, y cuando Rodrigo bajó 20 minutos después, ella estaba tranquilamente revisando el seguro. Él le agradeció la paciencia, pero estaba claramente perturbado por la conversación con los japoneses. Ni siquiera miró la mesa. Clarice salió de la oficina llevando consigo no solo papeles, sino el instrumento de una venganza fría. Durante todo el día, ella cargó la cajita escondida esperando el momento ideal. Mariana, ajena a todo, seguía su rutina con la dedicación de siempre. Por la mañana, llevó a Isabela al pequeño parque dentro de la urbanización cerrada, empujando el columpio mientras la niña reía a carcajadas, sus rizos volando al viento.
Después preparó el almuerzo favorito de la niña, arroz con frijoles y un bistec muy pequeño cortado en trocitos, de la forma en que Isabela podía comer sola, y se sentía orgullosa por ello. Por la tarde, mientras la niña dormía la siesta, Mariana aprovechó para limpiar los baños del piso de arriba, trabajo que exigía atención a los detalles. Fue justamente en ese momento, alrededor de las 3 de la tarde, que Clarice encontró su oportunidad. Mariana necesitó bajar al sótano para buscar productos de limpieza que se estaban acabando. Era un ambiente húmedo y medio oscuro, donde estaban las lavadoras, el fregadero, estanterías con provisiones y material de limpieza. Mariana dejó su bolso colgado en el gancho de siempre. Aquel bolso de tela gastado que llevaba años, remendado en 2 lugares pero aún funcional. Clarice esperó a que Mariana desapareciera por el pasillo, de atrás donde estaban los armarios de stock. Entonces bajó las escaleras de servicio, con el corazón latiéndole fuerte, pero las manos firmes. Miró alrededor confirmando que estaban solas. La casa era lo suficientemente grande como para que los otros empleados estuvieran en sectores completamente diferentes. Se acercó al bolso de Mariana y, sin dudar, abrió la cremallera principal y metió la cajita de terciopelo bien al fondo, empujando bajo la cartera vieja, las llaves, el estuche de medicamentos. Cerró el bolso, dio 2 pasos hacia atrás y respiró hondo. Estaba hecho. No había vuelta atrás ahora. Subió rápidamente, volviendo a sus actividades como si nada hubiera pasado, pero por dentro sentía una mezcla extraña de triunfo y náuseas. Intentó justificarse a sí misma. No era maldad, era justicia. Mariana estaba ocupando un lugar que no le pertenecía. Isabela merecía figuras de referencia más adecuadas. Rodrigo necesitaba ver que había confiado en quien no debía. Era todo por el bien de todos, se repetía Clarice a sí misma, intentando callar la vocecita que insistía en llamarla cruel. El resto del día transcurrió normalmente. Mariana regresó del sótano con los productos, terminó la limpieza, jugó un poco más con Isabella cuando la niña se despertó. Jessica pasó el final de la tarde navegando en el móvil, mientras Isabella veía dibujos animados, y Mariana preparó la cena de la pequeña, aunque no fuera su función. Rodrigo llegó cerca de las 8, cenó solo en su oficina mientras revisaba contratos, y subió a dormir sin interactuar con su hija que ya estaba acostada. El sábado amaneció soleado, raro para el invierno madrileño. Rodrigo, excepcionalmente, no tenía compromisos de trabajo marcados. Decidió aprovechar la mañana para finalmente organizar algunos asuntos personales que venía posponiendo. Uno de ellos era justamente guardar esa joya en la caja fuerte de una vez por todas. Subió a la oficina determinado, pero cuando buscó la cajita en los lugares obvios, no la encontró. Rebuscó en la mesa, los cajones, el armario. Nada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa joya no solo era valiosa financieramente, era todo lo que quedaba de Carolina, además de las fotos y los recuerdos. Bajó las escaleras 2 escalones a la vez y encontró a Clarice en la sala de estar, organizando revistas. La cajita con el collar de perlas, ¿la viste? ¿La que dejé en la oficina? Clarice levantó los ojos, la expresión perfectamente calibrada entre sorpresa y preocupación. ¿El collar de la señora Carolina? No, no lo vi. ¿Está seguro de que lo dejó en la oficina? Rodrigo sintió que la irritación crecía. Estoy seguro. Estaba allí ayer cuando subí a atender una llamada. Clarice frunció el ceño, pensativa. Es extraño. ¿Quién tuvo acceso a la oficina desde entonces? Rodrigo se detuvo, procesando. Mariana limpió allí ayer por la tarde, mencionó Clarice con cuidado. Pero prefiero no hacer acusaciones precipitadas. Lleva años en la casa, siempre ha sido de confianza. Aún así, quizás sería prudente verificar, solo para descartar posibilidades. La sugerencia flotó en el aire como veneno invisible. Rodrigo no quería creer, no quería ni siquiera considerarlo, pero la joya había desaparecido y alguien tenía que haberla cogido. Y Mariana, por muy dedicada que fuera con Isabela, era al fin y al cabo una empleada como cualquier otra. Él no la conocía realmente,
percibió con una súbita incomodidad. No sabía de dónde venía, con quién vivía, qué pensaba. Era una presencia constante pero anónima, parte del paisaje de la casa. Clarice vio la duda instalarse y aprovechó. «Doctor Rodrigo, realmente espero que sea solo un malentendido. Quizás usted lo guardó en otro lugar y se olvidó. Pero si existe la menor posibilidad de que algo haya sido tomado indebidamente, necesitamos actuar rápido. No solo por el valor de la pieza, sino por el principio. Esta casa necesita ser un lugar de confianza absoluta». Rodrigo asintió despacio, con el estómago revuelto. «Está bien, reúna a todos los empleados en el comedor en 10 minutos». Cuando Mariana bajó, llevando a Isabela de la mano, no entendía lo que estaba pasando. La niña quería mostrarle a su padre un castillo que había construido con bloques de construcción, pero el ambiente en la sala era pesado, nada propicio para juegos. Rodrigo estaba serio, casi sombrío, y Clarice a su lado con una expresión que Mariana no conseguía descifrar completamente. Jessica también estaba allí, confusa, y el guardia de seguridad de la propiedad en la puerta. «Isabela, ve a jugar a tu cuarto», pidió Rodrigo con una firmeza que asustó a la niña. «Pero papá, quiero mostrarte», protestó ella. «Ahora no», repitió él más duro. Isabela sintió que las lágrimas le quemaban, pero Mariana se agachó rápidamente. Le limpió el rostro y le susurró que después verían el castillo juntos. La niña subió despacio, girándose hacia atrás a cada escalón, sintiendo que algo andaba muy mal. Rodrigo esperó a que el sonido de los pasitos desapareciera. Luego respiró hondo y comenzó. «Una joya de gran valor sentimental ha desaparecido de mi oficina. Es un collar que perteneció a mi esposa. Necesito que todos entiendan la gravedad de esto. No es solo sobre el valor financiero, es sobre confianza, sobre respeto». Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Estaba siendo acusada? No directamente aún, pero la insinuación estaba allí, pesada como plomo. «Por precaución», continuó Rodrigo con evidente incomodidad, «voy a pedir que todos permitan una verificación en sus pertenencias. Solo para aclarar esta situación de forma rápida y definitiva. Es un procedimiento estándar». Jessica se quejó, indignada, pero acabó aceptando, abriendo su bolso de marca y vaciando el contenido sobre la mesa. Solo tenía maquillaje, cartera, auriculares. El guardia de seguridad también mostró sus bolsillos vacíos. Solo quedaba Mariana. Ella cogió su bolso con manos que temblaban ligeramente, no de culpa, sino de humillación anticipada. Nunca había imaginado ser puesta en esa posición, nunca había dado motivo para la desconfianza. Abrió el bolso, con los ojos ardiendo, y empezó a sacar sus pertenencias. La cartera vieja donde guardaba el dinero contado del mes, las llaves de la casa en Carabanchel, el estuche de medicamentos para el dolor de cabeza, un paquete de pañuelos de papel. Y entonces, mientras su mano tanteaba el fondo, sintió algo duro envuelto en terciopelo. La sangre huyó de su rostro. Sacó la cajita azul, completamente sin entender cómo aquello estaba allí. Sus ojos se abrieron de asombro genuino, la boca abierta en un shock silencioso. Imposible. Ella nunca había tocado esa joya. Nunca siquiera había abierto la cajita. ¿Cómo diablos había ido a parar a su bolso? El silencio en la sala fue roto por el sonido de Rodrigo inspirando hondo, como si hubiera recibido un puñetazo. Él agarró la cajita de las manos temblorosas de Mariana y la abrió confirmando que las perlas estaban allí. El dolor en sus ojos rápidamente se transformó en rabia fría. «¿Cómo pudiste?» Su voz salió baja, peligrosamente baja. «¿Cómo pudiste robar justamente esto? Sabes lo que significa esta joya. Sabes lo que significaba mi esposa». «Señor Rodrigo, yo no fui yo». Mariana apenas conseguía formar palabras, la garganta apretada por el pánico. «Yo nunca cogería eso, nunca. Lo juro. No sé cómo fue a parar a mi bolso». Rodrigo no quería escuchar. 5 años, Mariana. 5 años confié en ti dentro de mi casa, cerca de mi hija. ¿Y me robas lo último que tengo de Carolina? ¿Qué tipo de persona hace eso?
Las lágrimas corrían por el rostro de Mariana, pero no eran de culpa, eran de una injusticia flagrante. «No hice nada», imploraba ella. «Alguien puso eso en mi bolso, lo juro por Dios, por mis hijos, yo nunca robaría nada». Clarisse dio un paso adelante, la voz cargada de una preocupación falsamente sincera. «Mariana, quizás sea mejor que admitas y que intentemos resolver esto de la forma menos traumática posible. Si fue un momento de debilidad, un impulso, podemos entender. Pero negar ante las evidencias solo empeora todo». «No hay nada que admitir porque yo no lo hice», gritó Mariana, con la voz quebrada. «Por favor, usted me conoce, sabe que yo jamás haría esto». Rodrigo negó con la cabeza, los puños cerrados. «Creía que te conocía, pero claramente estaba equivocado. Quiero que salgas de mi casa ahora. Coge tus cosas y vete antes de que tome medidas más serias». El mundo se desmoronó sobre Mariana. Perder el empleo era una catástrofe financiera, pero perder a Isabela era un desgarro emocional que ella ni siquiera conseguía procesar. «Esperen, solo déjenme despedirme de Isabela, por favor. Ella se va a quedar tan confundida, tan asustada. Déjenme al menos explicarle». Rodrigo fue inflexible. «No te acercarás a mi hija nunca más. Ya has causado suficiente daño. Sal ahora o llamo a la policía». Mariana se tambaleó, agarrándose al respaldo de una silla para no caer. Jessica desvió la mirada, avergonzada pero sin valor para involucrarse. Clarisse mantenía una expresión de pesar estudiado, como si aquello le doliera profundamente, pero era necesario. El guardia de seguridad dio un paso hacia Mariana, indicando que era mejor que cooperara. Fue en ese momento cuando un sonido estridente rompió la tensión. Isabela gritando desde lo alto de la escalera. «¡No!». La niña bajó corriendo, desequilibrada por la desesperación, y se lanzó a los brazos de Mariana con tanta fuerza que casi las derriba. «No eches a tía Mari, papá. No la eches. Ella no hizo nada malo». Rodrigo intentó apartar a su hija, pero Isabela se aferró con uñas y dientes, gritaba, lloraba, sollozaba descontroladamente. Mariana abrazaba a la niña, las dos llorando, juntas, y algo en aquel abrazo feroz finalmente atravesó la rabia de Rodrigo. Él vio por primera vez, realmente vio, la conexión entre ellas. No era la relación normal entre empleada y niña. Era amor visceral, era vínculo de alma, era el tipo de unión que no se fingía, no se compraba. Isabela estaba desgarrada, no solo triste, sino verdaderamente destruida por la idea de perder a Mariana. «Tía Mari es mi madre de corazón», gritó Isabela entre sollozos. «Ella me cuida, ella me ama, ella se queda conmigo cuando todo el mundo se va. No puedes echarla, no puedes». Las palabras golpearon a Rodrigo como latigazos. Madre de corazón. Isabela tenía solo 3 años, pero ya distinguía claramente quién estaba presente de quién solo pagaba facturas, y su elección, brutal en su honestidad, no incluía a su propio padre como figura central. Isabela sacó algo del bolsillo de su vestido, un papel doblado. Era otro dibujo, hecho esa misma mañana, que ella quería mostrar a su padre antes de que todo explotara. Lo desdobló con manitas temblorosas y se lo tendió a Rodrigo. «Mira, papá, es nuestra familia». Rodrigo tomó el papel y sintió que el corazón se le oprimía dolorosamente. En el dibujo había 3 figuras, una pequeña en el centro representando claramente a Isabela, al lado, una figura más grande sosteniendo su mano, con un delantal cuidadosamente dibujado. Del otro lado, mucho más distante, casi en el borde del papel, una figura alta de traje. Debajo Isabela había escrito con ayuda de alguien, probablemente la profesora: «Mi familia. Yo, mi madre de corazón Mari y mi papá que vive lejos». Vive lejos. Ellos vivían en la misma casa, pero para Isabela Rodrigo estaba demasiado distante para ser considerado verdaderamente presente. La niña de 3 años había resumido en un dibujo toda la tragedia silenciosa de aquella familia rota. Rodrigo sintió náuseas, vergüenza, un dolor que no cabía en su pecho. ¿Cuándo fue que todo se había torcido tanto? Si usted estuviera en el lugar de Rodrigo en este momento,
¿Qué haría al descubrir esa verdad sobre cómo su hija lo percibe? Cuéntenos en los comentarios lo que piensa sobre este momento de la historia. Rodrigo se quedó allí parado, sosteniendo el dibujo de su hija, sintiendo el peso de cada elección que había hecho en los últimos años desplomarse sobre sus hombros. Isabela seguía aferrada a Mariana como si su vida dependiera de ello, y quizás realmente dependía de cierta forma. La niña necesitaba a esa mujer más de lo que necesitaba juguetes caros, viajes internacionales o mensualidades escolares astronómicas. Necesitaba presencia, consuelo, alguien que estuviera allí cuando el mundo pareciera demasiado grande para sus 3 años de edad. Clarice observaba la escena con creciente incomodidad. Aquello no estaba saliendo como había planeado. Rodrigo debería estar furioso, inflexible, aliviado por haber descubierto la supuesta traición a tiempo. Pero en vez de eso, él parecía roto, confuso, como si estuviera viendo algo por primera vez, y no le gustara en absoluto lo que veía. La administradora necesitaba retomar el control de la narrativa antes de que todo se desmoronara. «Doctor Rodrigo», comenzó ella con voz suave pero firme, «entiendo que este es un momento difícil, pero no podemos dejar que las emociones nublen los hechos. La joya estaba en el bolso de Mariana. Esto no puede ser ignorado. Por mucho que Isabela le tenga apego y por muy doloroso que sea, necesitamos pensar en el ejemplo que le estamos dando a la niña. No podemos enseñar que se perdona el robo simplemente porque nos gusta la persona». Rodrigo miró a Clarice, luego a Mariana, que aún abrazaba a Isabela, la niña sollozando contra su pecho. Algo en aquella situación empezaba a incomodarlo de forma diferente. No era solo el dolor de haber sido robado, sino algo más sutil, algo fuera de lugar. Mariana trabajaba en la casa hacía 5 años, tenía acceso a todo, conocía la ubicación de la caja fuerte, sabía cuándo él viajaba. Si hubiera querido robar, habría tenido decenas de oportunidades mejores. ¿Por qué justamente ahora? ¿Por qué dejar la evidencia tan obvia en su propio bolso? Él se acercó a Mariana, que levantó los ojos rojos e hinchados. «Le juro por la vida de mis hijos, señor Rodrigo», susurró ella con una intensidad que cortaba. «Le juro por todo lo sagrado que yo nunca toqué esa joya. Alguien la puso en mi bolso para incriminarme. Sé cómo suena esto. Sé que no tengo cómo probarlo, pero usted necesita creerme». Rodrigo estudió su rostro, buscando señales de mentira, pero veía solo desesperación genuina y una dignidad herida que resistía incluso bajo acusación. «¿Cuándo fue la última vez que viste esa cajita?», preguntó él, la voz más controlada ahora. Mariana pensó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Fue el jueves por la mañana cuando limpié su oficina. Estaba allí en el armario cerca de la ventana. No la toqué porque sé que son cosas personales suyas. Solo pasé el paño alrededor y seguí hacia las otras habitaciones. Fue la única vez que estuve en la oficina esta semana». Rodrigo se volvió hacia Clarice. «¿Y usted? ¿Cuándo vio la joya por última vez?». Clarice parpadeó, una fracción de segundo de vacilación que no pasó desapercibida. «¿Yo? También fue el jueves cuando usted me llamó para ver los papeles del seguro. Recuerdo que la cajita estaba abierta en su mesa. Después usted subió para atender esa llamada de Tokio y yo esperé en la oficina hasta que usted regresó». Rodrigo frunció el ceño. «¿Se quedó sola en la oficina por cuánto tiempo?». La pregunta tomó a Clarice desprevenida. Ella forzó una sonrisa confusa. «No sé, unos 20 minutos, quizás». «¿Por qué la pregunta?». Rodrigo no respondió inmediatamente. Su cerebro, entrenado para identificar inconsistencias en negociaciones complejas, comenzó a unir piezas. Clarice había tenido oportunidad, había tenido acceso, y ahora que pensaba mejor, había sido ella quien sugirió revisar los bolsos, quien dirigió la búsqueda exactamente hacia donde la joya sería encontrada. Isabela, aún abrazada a Mariana, sollozó fuerte y miró a su padre con ojos que derretían piedras. «Papá, tía Mari no roba. Ella es buena. Ella me cuida cuando tengo fiebre, cuando tengo pesadillas, cuando tú no estás aquí». Cada palabra era una acusación no intencional, pero devastadora.
Rodrigo se arrodilló a la altura de su hija, tocando su rostro mojado. Isabela, mi amor, necesito entender lo que pasó aquí. ¿Confías tanto así en tía Mari? La niña asintió con tanta convicción que era imposible dudar. Ella me ama, papá. Ella siempre se queda. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. La expresión siempre se queda cargaba un mundo de significado. Se quedaba cuando él viajaba. Se quedaba cuando llegaba tarde. Se quedaba cuando todos los demás se iban. Mariana se quedaba. E Isabela, con su percepción infantil pero aguda, reconocía aquello como la mayor prueba de amor. Se levantó y caminó hasta la ventana, necesitando un momento para pensar. Afuera, el jardín perfectamente cuidado brillaba bajo el sol de la mañana. Todo en su vida parecía organizado visto desde fuera, pero por dentro se estaba desmoronando. Se giró abruptamente. Clarisse, ¿está absolutamente segura de que vio a Mariana con acceso a la cajita? ¿Está segura de que ella tuvo oportunidad de cogerla? Clarisse sintió que el suelo empezaba a temblar bajo sus pies. Bueno, yo no la vi directamente, pero ella es quien limpia la oficina. Y la joya estaba en su bolso, doctor Rodrigo. Los hechos hablan por sí mismos. Rodrigo negó con la cabeza. Los hechos pueden ser manipulados. Las personas también. Se volvió hacia el guardia de seguridad. Las cámaras de seguridad de la casa graban el interior también, no solo las áreas externas. El guardia de seguridad confirmó. Sí, señor. Tenemos cámaras en los pasillos principales, en la sala de estar, en la cocina y una discreta en su oficina, orientada hacia la puerta de entrada. Usted pidió que se instalaran después de aquel problema con entregas desaparecidas el año pasado. Rodrigo sintió una chispa de esperanza. Entonces podemos ver quién entró y salió de la oficina el jueves. Podemos ver los movimientos de todos en la casa. Traiga los registros inmediatamente. El rostro de Clarisse perdió completamente el color. Ella no sabía de las cámaras en la oficina, una instalación reciente que no había sido comunicada a todos. Había sido cuidadosa con las cámaras externas, pero nunca había considerado que sus propios movimientos internos estaban siendo grabados. «Doctor Rodrigo», comenzó ella, la voz ligeramente temblorosa, ¿no cree que está exagerando? La joya fue encontrada, está de vuelta. Podemos simplemente seguir adelante. No necesita involucrar tecnología, revisar horas de grabación. Pero Rodrigo estaba decidido ahora, movido por una mezcla de duda y culpa. Si Mariana decía la verdad, si había sido una trampa, él había cometido una injusticia grotesca contra alguien que había dedicado años a cuidar de su hija. Y si Clarisse mentía, si había orquestado todo aquello, entonces tenía a alguien muy peligroso trabajando dentro de su casa. No, vamos a revisar. Quiero ver todo. Cada persona que entró en esa oficina desde el jueves. El guardia de seguridad salió a buscar el equipo y Clarisse se vio acorralada. Su plan cuidadoso, su venganza fría, todo estaba a punto de explotar en su cara. Pensó en huir, en simplemente salir antes de que las imágenes fueran vistas, pero eso sería prácticamente una confesión. Intentó otro enfoque. Señor Rodrigo, quizás deberíamos hacer esto con más privacidad, no delante de todos, no delante de Isabela. Pero Mariana, que empezaba a ver una luz al final del túnel, habló firme. No, yo quiero quedarme. Quiero ver lo que muestran las cámaras, no tengo nada que esconder. Rodrigo estuvo de acuerdo. Jessica, lleva a Isabela a su cuarto, por favor. La cuidadora, que había permanecido en silencio todo el tiempo, tomó a la niña de la mano con cuidado. Isabela se resistió, pero Mariana se agachó y prometió que pronto estaría allí para jugar con ella. La niña subió renuente, mirando hacia atrás a cada paso. 15 minutos después, estaban todos reunidos alrededor de la gran televisión de la sala donde el guardia de seguridad había conectado el portátil con los archivos de las grabaciones. Comenzaron por el jueves por la mañana. Vieron a Mariana entrar en la oficina cargando sus materiales de limpieza, pasar un paño por los muebles, aspirar la alfombra, salir 20 minutos después. En ningún momento ella se acercó a la cajita de terciopelo que estaba visible sobre el armario. Después,
vieron a Rodrigo entrar con Clarís, ambos conversando mientras él buscaba papeles. La cajita era claramente visible en la mesa ahora. Rodrigo subió para atender la llamada, y Clarís se quedó sola. La cámara capturó el momento en que ella miró alrededor asegurándose de que estaba sola, tomó la cajita y la guardó dentro de su propio bolso. El movimiento fue rápido pero inequívoco. El silencio en la sala era sepulcral. Rodrigo sintió náuseas. Clarís, inmóvil, parecía una estatua de sal. Jessica soltó una palabrota en voz baja. Mariana se cubrió la boca con las manos, entre aliviada y conmocionada. Rodrigo rebobinó la grabación. La vio de nuevo. Necesitaba estar absolutamente seguro. Pero no había duda. Clarís había cogido la joya y la había escondido en su propio bolso. Avanzaron al viernes, al momento en que Mariana bajó al sótano a buscar productos de limpieza. Las cámaras del sótano eran limitadas, pero una de ellas mostraba el pasillo de acceso. Clarís apareció poco después de que Mariana bajara. Miró furtivamente alrededor y bajó también. Se quedó allí abajo durante unos 3 minutos, tiempo más que suficiente para plantar la joya en el bolso de Mariana. Cuando subió, su expresión era tensa, pero determinada. Rodrigo pausó el vídeo y se volvió lentamente hacia Clarís. Su voz salió baja, peligrosamente tranquila. Usted montó todo esto, plantó la joya en el bolso de Mariana, arquitectó una trampa para destruirla. ¿Por qué? Clarís no respondió inmediatamente. Su rostro estaba pálido, los labios temblorosos. Mariana seguía de pie, procesando la magnitud de lo que casi le había sucedido. Habría sido expulsada, humillada, posiblemente procesada, todo por una mentira cuidadosamente construida. Responda, Clarís. Rodrigo elevó la voz, la rabia finalmente rompiendo su contención. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué le hizo Mariana para merecer tanta crueldad? Fue entonces cuando Clarís se desmoronó. Comenzó a llorar, no lágrimas delicadas, sino sollozos convulsivos de alguien que guardó veneno por demasiado tiempo. Ella nunca hizo nada, admitió entre lágrimas. Ella es buena, dedicada, perfecta, y justamente por eso no lo soportaba. La confesión salió en torrente. Habló sobre cómo se sentía invisible, sobre cómo trabajaba tanto para mantener la casa impecable, pero nunca recibía el tipo de gratitud o afecto que Mariana conquistaba sin esfuerzo. Habló sobre el celo corrosivo que sentía cuando veía a Isabella corriendo a los brazos de la empleada, sobre cómo le dolía ser solo la administradora eficiente, mientras Mariana era la madre de corazón. Quería ser importante, lloraba ella. Quería que alguien me amara de esa manera. Quería que Isabella me viera como algo más que una empleada. Pero en lugar de intentar construir una relación genuina, ¿usted decidió destruir la de ella? Rodrigo estaba incrédulo. En lugar de aprender del ejemplo de Mariana, ¿usted intentó acabar con ella? Clarís no tenía respuesta. Sabía que sus razones, por muy dolorosas que fueran para ella, no justificaban lo que había hecho. Intenté herirla porque estaba herida, reconoció con voz quebrada. Intenté quitarle lo que no conseguía tener. Fue horrible, fue cruel, fue imperdonable. Rodrigo se apartó, necesitando distancia. Usted casi destruye la vida de una mujer inocente. Casi le quita a mi hija la única persona que realmente la cuida. Casi me hace cometer una injusticia irreparable. ¿Todo porque sentía celos? Clarís se encogió. Parecía más pequeña ahora, disminuida por el peso de sus propias acciones. Sé que las disculpas no son suficientes. Sé que no hay forma de arreglar lo que hice. Rodrigo se volvió hacia Mariana, que estaba en silencio, aún procesando todo. Intentó encontrar palabras adecuadas, pero ¿qué decir a alguien a quien acababa de acusar injustamente de robo? Alguien a quien humilló, amenazó con expulsar, casi destruyó, y que era inocente todo el tiempo. Mariana, comenzó él, con la voz quebrada. No hay palabras suficientes para lo que acabo de hacerte. Creí la peor acusación posible sin siquiera darte una oportunidad real de defenderte.
Confié en evidencias plantadas en lugar de confiar en 5 años de carácter impecable. Mariana se limpió las lágrimas, pero su voz salió firme. Usted creyó porque en el fondo yo soy invisible para usted. ¿No es así? Soy la empleada que limpia, que está allí, pero que no es vista de verdad. Usted ni siquiera sabe cuántos años tengo, si tengo familia, de dónde vengo, qué sueño. Para usted soy parte del mobiliario. Entonces fue fácil creer que yo robaría, porque las personas invisibles no tienen un carácter que defender. Las palabras golpearon a Rodrigo como latigazos, porque eran absolutamente verdaderas. Él no sabía nada sobre Mariana más allá de lo superficial. No sabía que tenía 2 hijos, que los había criado sola, que tomaba 2 autobuses diariamente, que frecuentemente se quedaba más allá del horario sin quejarse porque no podía ver a Isabela necesitando atención sin intervenir. No sabía porque nunca se había interesado en saber. Mariana era eficiente, confiable y eso le bastaba, hasta que dejó de bastar. Tienes razón, admitió él, la vergüenza pesando en sus palabras. Y peor, aún quien realmente conoce a mi hija eres tú. Quien sabe lo que le gusta comer, qué historias prefiere, qué canciones la hacen dormir. Yo vivo en la misma casa, soy el padre biológico, pero soy un extraño para ella. Y tú, que recibes el salario más bajo aquí, eres quien ejerce la maternidad que yo debería estar apoyando, pero ni siquiera reconozco. Cogió el dibujo de Isabela de nuevo, aquella imagen dolorosa de 3 figuras donde él aparecía distante, separado. Mi propia hija me dibuja como alguien que vive lejos. Y tiene razón, estoy lejos. Emocionalmente distante, físicamente ausente, escondido detrás del trabajo porque es más fácil que lidiar con el dolor de haber perdido a Carolina. Mariana se quedó quieta, dejándole procesar. Rodrigo la miró con ojos que finalmente veían. Tú llenas el vacío que yo dejé, haces el trabajo que debería ser mío. Y en lugar de gratitud, te acusé de traicionarme. Se volvió hacia Clarisse, que permanecía sentada, devastada. Está despedida. Inmediatamente. Quiero que deje esta casa hoy y nunca más vuelva. Consideraré no tomar medidas legales contra usted, solo porque eso sería más trauma para todos, pero no quiero verla cerca de mi familia nunca más. Clarisse asintió, sabiendo que merecía mucho peor. Se levantó con dificultad y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia Mariana. Lo siento, dijo, y por primera vez sonó genuino. No por haberme descubierto, sino por haberlo intentado. No lo merecías. Mariana no respondió, solo observó a Clarisse salir, cargando el peso de sus decisiones. Cuando quedaron solo Rodrigo, Mariana y Jessica, el empresario respiró hondo. Jessica, usted también está despedida. No por mala fe, sino porque me ha quedado claro que Isabela necesita a alguien que realmente se preocupe, no a alguien que cumpla un horario. La cuidadora abrió la boca para protestar, pero vio en sus ojos que no serviría de nada. Recogió sus cosas y salió rápidamente, aliviada de no estar en una situación peor. Solo quedaron los dos, Rodrigo y Mariana, en una sala llena de silencios pesados. «Mariana», comenzó él, arrodillándose ante ella en un gesto que la sorprendió, «que me odies sería más que justo. Pero te estoy pidiendo, suplicando, que te quedes, no como empleada de limpieza, sino como cuidadora oficial de Isabela, con un salario digno, contrato, todos los derechos, todo el respeto que siempre has merecido, pero nunca recibiste». Mariana miró a aquel hombre poderoso de rodillas ante ella y vio no arrogancia, sino un quebranto sincero. «Más que eso», continuó Rodrigo, «necesito tu ayuda. Necesito aprender a ser padre de verdad. Enséñame lo que le gusta a Isabela, lo que la asusta, lo que la hace feliz. Enséñame a estar presente, porque claramente no sé cómo. No te estoy pidiendo que cures mis errores, sino que me des una oportunidad de empezar a corregirlos». Mariana sintió que las lágrimas volvían, pero ahora eran diferentes, cargadas de alivio y esperanza cautelosa. «¿E Isabela? ¿Ella entenderá todo esto?» Rodrigo negó con la cabeza.
Ella entenderá que finalmente desperté, que casi pierdo a las dos personas más importantes de mi vida por ser ciego, ausente e injusto, y que a partir de ahora las cosas van a cambiar de verdad. No prometo perfección, pero prometo presencia. Prometo intentarlo. Mariana pensó en sus propios hijos, en cómo los había criado sola sin tener la opción de estar ausente. Pensó en Isabela, a quien amaba como si fuera su propia hija. Pensó en la oportunidad de finalmente ver su dedicación reconocida, valorada, justamente compensada. «Acepto», dijo ella finalmente, «pero con una condición. Usted necesita realmente cambiar, no solo prometer, sino hacerlo, porque Isabela ya ha sufrido demasiado con las ausencias. Ella merece un padre presente, no solo un proveedor distante». Rodrigo extendió la mano y Mariana la estrechó, sellando un acuerdo que era mucho más que profesional. Era un compromiso de reconstruir una familia rota, de curar heridas abiertas, de transformar una casa fría en un verdadero hogar. Subieron juntos las escaleras, encontrando a Isabela sentada en el pasillo, claramente habiendo oído parte de la conversación. La niña los miró a los dos con una esperanza frágil. «Tía Mari ¿va a quedar?» Mariana se arrodilló y abrió los brazos. Isabela se lanzó a ellos y Rodrigo por primera vez se unió al abrazo. Los tres se quedaron allí, unidos por el dolor, el perdón y la promesa silenciosa de que de allí en adelante las cosas serían diferentes. Isabela tenía a su madre de corazón asegurada, y quizás, solo quizás, estaba a punto de recuperar también a un padre de verdad. Los primeros días después de la revelación fueron extraños para todos en la mansión. Mariana aún se despertaba a las 5:30 de la mañana por pura costumbre, pero ahora ya no necesitaba tomar 2 autobuses llenos cruzando la ciudad. Rodrigo había insistido en que se mudara a una de las habitaciones de huéspedes en el segundo piso, cerca del cuarto de Isabela, una suite cómoda con baño privado y vistas al jardín. Era un espacio más grande que toda la sala de la casa donde vivía en Carabanchel, y Mariana necesitó algunos días para acostumbrarse a la idea de que aquello era realmente para ella. Rodrigo también estaba cambiando, aunque la transformación era visiblemente difícil para él. Un hombre que había pasado 5 años usando el trabajo como escudo contra el dolor, no conseguía simplemente desactivar ese mecanismo de defensa, pero lo intentaba. Comenzó cancelando reuniones consideradas secundarias, delegando más en su equipo de gestión, rechazando viajes que podían resolverse por videoconferencia. Por primera vez en años, su agenda tenía espacios en blanco intencionales, horarios reservados no para negocios, sino para estar presente en casa. La primera mañana en que Rodrigo se despertó temprano específicamente para desayunar con Isabela, fue torpe. Bajó a las 7, cuando normalmente ya estaría en la oficina hacía una hora, y encontró a Mariana preparando las tortitas en forma de corazón, que la niña adoraba. Isabela estaba sentada a la mesa aún somnolienta, balanceando sus piernitas que no alcanzaban el suelo. Cuando vio a su padre entrar en la cocina con ropa casual en lugar del traje habitual, abrió los ojos sorprendida. «¿Papá? ¿No vas a trabajar?» Rodrigo se sentó a la mesa junto a ella, el movimiento simple pero cargado de significado. «Sí, pero más tarde. Pensé en desayunar contigo primero. ¿Puede ser?» Isabela miró a Mariana como si pidiera confirmación de que aquello era real, y la mujer sonrió animadora. La niña se volvió hacia su padre y asintió, aún un poco desconfiada de esa novedad. Mariana sirvió tortitas para los dos y se apartó discretamente, dando espacio para padre e hija, pero Rodrigo la llamó. «Quédate con nosotros», pidió él. «Por favor». Y así comenzaron las mañanas en la casa de los Almeida Correia, los tres juntos a la mesa, conversando sobre sueños que Isabela había tenido, sobre los planes para el día, sobre cosas pequeñas que ganaban importancia justamente por ser compartidas. Pero no todo era fácil. Isabela tenía 3 años y guardaba rencores a su manera. Cierta tarde, cuando Rodrigo intentó ayudarla a montar un rompecabezas, la niña simplemente se levantó y llevó las piezas a Mariana.
Quiero hacerlo con tía Mari, declaró, excluyendo al padre sin ceremonias. Rodrigo sintió el rechazo como una cuchilla, pero Mariana intervino con delicadeza. Isabela, amor, papá está intentando pasar tiempo contigo. ¿Qué tal si lo hacemos los tres juntos? La niña dudó, pero acabó aceptando, y los tres se sentaron en el suelo de la sala montando un rompecabezas de 100 piezas con dibujos de animales. Fue un momento simple, incluso banal, pero para Rodrigo representaba una victoria pequeña pero preciosa. Cada pieza que Isabela le pasaba, cada vez que ella le pedía su ayuda para encontrar el trozo correcto, era un ladrillo reconstruyendo el puente entre ellos. Mariana observaba estas interacciones con una mezcla de esperanza y aprensión. Sabía que su presencia era esencial, pero también que necesitaba crear espacios para que Rodrigo e Isabela desarrollaran su propia conexión. Era un equilibrio delicado, como caminar en la cuerda floja. Si ella fuera demasiado protectora, Isabela nunca aprendería a confiar en su padre. Si se alejaba demasiado rápido, la niña podría sentirse abandonada por su referente de seguridad. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de todo el revuelo, Isabela tuvo una pesadilla. Se despertó llorando, gritando sobre monstruos debajo de la cama. Mariana oyó primero y corrió al cuarto de la niña, pero encontró a Rodrigo ya allí, sosteniendo a su hija en brazos, meciéndola despacio. «Está todo bien, princesa», él murmuraba. «Papá está aquí, no dejará que ningún monstruo te atrape». Isabela se aferraba a él, aún sollozando, pero empezando a calmarse. Mariana se quedó en la puerta, observando, y sintió que el corazón se le encogía de emoción. Era la primera vez que veía a Rodrigo asumir completamente aquel papel, sin necesitar instrucciones o aliento. Él tarareaba suavemente una canción que Mariana ni siquiera sabía que él conocía. Probablemente algo que cantaba a Isabela cuando era bebé, antes de que Carolina se fuera, antes de que todo se desmoronara. La niña finalmente se relajó, su respiración se volvió más regular, y Rodrigo la acostó de nuevo en la cama, subiéndole la manta hasta la barbilla. Mariana se alejó silenciosamente, volviendo a su cuarto, pero pocos minutos después oyó golpes suaves en la puerta. Rodrigo estaba allí, los ojos brillantes. «Gracias», dijo él simplemente. «¿Por qué?», preguntó Mariana. «Por no haber entrado, por haberme dejado ser su padre. Hoy, yo lo necesitaba». Mariana sonrió. «Y ella necesitaba saber que usted estaría allí. No soy yo quien debe agradecer». Los días se fueron transformando en semanas, y los cambios se hacían cada vez más visibles. La mansión, que antes funcionaba como una máquina bien engrasada pero sin alma, comenzó a tener vida. Había risas resonando por los pasillos, música sonando en la sala, desorden controlado en el cuarto de Isabela, porque finalmente alguien jugaba con ella en lugar de solo organizar sus juguetes. Rodrigo instaló un columpio en el jardín y pasaba tardes empujando a Isabela, escuchando sus gritos, de alegría mezclados con peticiones de «más alto, papá, más alto». Él también comenzó a participar en la rutina escolar. Fue a la primera reunión de padres en 5 años y casi no creyó cuando la profesora, doña Silvia, lo reconoció de las fotos, pero claramente no esperaba verlo personalmente. «Señor Almeida, qué grata sorpresa», ella saludó con genuino asombro. «Isabela se pondrá tan feliz cuando sepa que usted vino. La niña habla mucho de usted últimamente. Dice que su papá ahora juega con ella». Rodrigo sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo por los progresos, vergüenza por los años perdidos. La profesora mostró los trabajos de Isabela, incluyendo una nueva actividad sobre la familia. Esta vez, el dibujo tenía 3 figuras muy cercanas, todas de la mano, con sonrisas enormes. Debajo estaba escrito, con ayuda de la profesora, «Mi familia feliz». Rodrigo pidió llevar el dibujo a casa y lo enmarcó, colocándolo en un lugar destacado en la sala, reemplazando un cuadro carísimo de un artista famoso. Pero no todo era perfecto. Rodrigo aún resbalaba ocasionalmente, atendiendo llamadas durante la cena, llevando el portátil al cuarto,
quedándose despierto hasta tarde revisando contratos. Una de esas noches, Isabela golpeó la puerta de su oficina ya en pijama, arrastrando el oso de peluche. «Papá, ¿vas a dormir?». La inocencia de la pregunta, cargada de preocupación genuina, atravesó a Rodrigo. Él miró la pantalla del ordenador, los números y gráficos, y luego a su hijita en la puerta esperando. Cerró el portátil con decisión. «Sí, voy. ¿Quieres que te lea una historia antes de que te duermas?». La carita de Isabela se iluminó. «¿Puedes leer la de la princesa que planta flores?». Rodrigo ni siquiera sabía cuál historia era esa, pero fue a su cuarto, cogió el libro que Isabela indicó y leyó con voces diferentes para cada personaje, haciendo reír a la niña hasta que le dolía la barriga. Cuando terminó, ella estaba casi dormida, pero le tomó la mano. «¿Papá?». Él se inclinó. «Sí, mi amor. Me gusta cuando te quedas en casa. Hace que la casa esté más calentita». Rodrigo le besó la frente, la emoción cerrándole la garganta. «A mí también me gusta, princesa, y me quedaré mucho más a partir de ahora. Lo prometo». Salió del cuarto y encontró a Mariana en el pasillo. Ella estaba doblando algunas ropitas de Isabela que había sacado de la secadora. Él la ayudó en silencio por un momento antes de hablar. «Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta?». Ella asintió. «¿Cómo lo consigues? Estar presente, prestar atención, incluso cuando estás cansada, incluso cuando tienes 1000 otras cosas en la cabeza». Mariana pensó antes de responder, porque para mí ella nunca fue una obligación secundaria. Era la razón de que yo estuviera aquí. Usted venía a casa pensando en el trabajo que dejó en la oficina y en el trabajo que le esperaba mañana. Yo venía a cuidarla a ella, y todo lo demás era secundario. No soy mejor persona que usted, solo tenía prioridades diferentes porque mi situación era diferente. Rodrigo absorbió las palabras. ¿Y ahora? ¿Crees que puedo cambiar esto de verdad? ¿Crees que puedo ser el padre que ella necesita? Mariana lo miró con sinceridad. «Ya lo está haciendo, señor Rodrigo. Cada día un poco más. Isabela lo percibe. Yo lo percibo. Lo importante no es ser perfecto, es estar presente. Es elegirla a ella por encima de una reunión de vez en cuando. Es apagar el móvil para escuchar sobre su día en la escuela. Es estar allí cuando se despierta con pesadillas, cuando está enferma, cuando necesita consuelo. Usted está aprendiendo, y eso ya es más de lo que muchos padres hacen». Las semanas se convirtieron en meses. La mansión pasó por pequeños cambios que reflejaban la transformación de sus habitantes. Fotos de Isabela aparecieron por todas las habitaciones, no solo aquellas profesionales y posadas, sino fotos espontáneas, sonrientes, llenas de vida. La oficina de Rodrigo ganó una mesita pequeña en la esquina donde Isabela podía dibujar mientras él trabajaba, para que estuvieran juntos incluso durante el horario laboral. La cocina dejó de ser territorio exclusivo de la cocinera y pasó a ser lugar de experiencias culinarias, desastrosas pero hilarantes, con Rodrigo intentando hacer tortitas que salían torcidas y quemadas, pero que Isabela comía de todos modos, declarando que estaban deliciosas. Mariana fue ascendida oficialmente, no solo en la práctica, sino con reconocimiento formal. Rodrigo contrató a un abogado para garantizar que ella tuviera todos los derechos laborales, un salario acorde con sus responsabilidades, e incluso estableció un fondo de educación para sus 2 hijos, una forma de compensar los años en que ella había dedicado tanto a Isabela, a expensas de su propia familia. Los hijos de Mariana inicialmente desconfiaron de este cambio súbito, pero cuando visitaron la mansión y vieron a su madre siendo tratada con respeto y dignidad, no solo como empleada, sino como parte esencial de esa familia, comenzaron a aceptar. Rodrigo también contrató ayuda adicional para las tareas domésticas, garantizando que Mariana pudiera enfocarse exclusivamente en Isabela y en su desarrollo, sin necesidad de dividir energía con la limpieza pesada. Vino una joven llamada Débora, estudiante de pedagogía que trabajaba a tiempo parcial y que rápidamente se apegó tanto a la familia como fue acogida por ellos. La casa ganó una dinámica nueva, más ligera,
más afectuosa. 6 meses después de aquel día fatídico cuando todo casi se desmoronó, la escuela de Isabela organizó una presentación especial para el Día de la Familia. Cada niño haría una pequeña presentación sobre su familia, pudiendo traer a quien quisieran como invitados especiales. Isabela no dudó. Quería a su papá y a tía Mari. Rodrigo canceló una reunión importante en San Francisco, reprogramó videoconferencias, reorganizó toda la semana para garantizar que estaría allí. Y estaba, en primera fila, al lado de Mariana, cuando Isabela subió al pequeño escenario improvisado. La niña, ahora con 4 años cumplidos, habló con una claridad sorprendente para su edad. Mi familia es pequeña, pero está llena de amor. Tiene a mi papá, que trabaja mucho, pero ahora también juega conmigo. Y tiene a mi madre de corazón, tía Mari, que siempre me cuidó y me enseñó que el amor no necesita apellido. Después mostró el dibujo más reciente, donde 3 figuras estaban abrazadas, todas sonriendo, bajo un arco iris gigante. Mi familia, declaró orgullosa. Rodrigo sintió que las lágrimas corrían sin control. Mariana también lloraba, pero eran lágrimas de gratitud, de realización. Alrededor de ellos, otros padres aplaudían, algunos también emocionados, reconociendo en la historia de Isabela un recordatorio de que la familia no se define solo por la biología, sino por la presencia, la dedicación y el amor. Después de la presentación, Isabela corrió a los brazos de los dos, y ellos la abrazaron juntos, una unidad improbable pero genuina. De camino a casa, Isabela se durmió en el asiento trasero del coche, exhausta pero feliz. Rodrigo conducía despacio, saboreando la paz de aquel momento. «Mariana», comenzó él, rompiendo el cómodo silencio, «nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho, no solo por Isabela, sino por mí también. Me salvaste de convertirme en el tipo de padre que mi hija un día resentiría. Me mostraste que el éxito profesional no significa nada si pierdes a tu familia en el proceso». Mariana miró por la ventana, viendo la ciudad pasar. «Usted se salvó a sí mismo», respondió ella. «Yo solo sostuve el espejo. La elección de cambiar, de estar presente, de renunciar a reuniones y contratos para estar en una presentación escolar, esa elección fue toda suya. Muchos padres en su posición habrían mandado a una secretaria a grabar, habrían enviado un regalo caro como compensación por la ausencia. Usted eligió estar allí. Eso hace toda la diferencia». Cuando llegaron a casa, y Rodrigo cargó a Isabela dormida hasta su cuarto, acostándola con cuidado, se detuvo por un momento observando a su hija dormir, sus rizos esparcidos en la almohada, el oso de peluche apretado contra su pecho, la respiración suave y tranquila de quien duerme en paz. Recordó cómo casi había perdido aquello, cómo su propia ceguera emocional casi le costaba la relación más importante de su vida, y recordó a Clarisse cómo los celos y la amargura la llevaron a cometer un acto horrible. Ocasionalmente, en momentos de tranquilidad, Rodrigo pensaba en Clarisse y se preguntaba dónde estaría, si había conseguido encontrar paz, si había aprendido de aquel error devastador. Ya no sentía rabia, solo una tristeza distante por alguien que permitió que sus propias heridas la transformaran en algo cruel. Esperaba que hubiera encontrado ayuda, quizás terapia, quizás un nuevo comienzo en otro lugar, pero no tenía intención de buscarla o perdonarla formalmente. Algunas heridas necesitaban distancia para cicatrizar. Un año después de todo el revuelo, la mansión celebró una pequeña fiesta para el 5º cumpleaños de Isabela. No fue una celebración extravagante con cientos de invitados y decoración cara importada. Fue una fiesta sencilla, en 1900. El jardín, con amiguitos de la escuela, algunos vecinos, los hijos de Mariana y sus cónyuges, la cocinera y Débora, que ya formaban parte de la familia. Había globos de colores, una tarta casera que Rodrigo había ayudado a hacer y que había quedado torcida pero deliciosa, y muchas risas. Isabela sopló las velas pidiendo un deseo que luego confesó en voz alta, para que todos oyeran, que su familia permaneciera siempre junta y feliz.
El deseo arrancó lágrimas de varios adultos presentes. Rodrigo tomó el micrófono improvisado que usaban para animar la fiesta y pidió atención. Quiero agradecer a todos por estar aquí celebrando con nosotros, pero principalmente quiero agradecer a dos personas muy especiales. Miró a Isabela. Hija mía, me enseñaste que ser padre no es solo proveer, sino estar presente. Me enseñaste que el amor se mide en tiempo dedicado, en atención genuina, en estar allí cuando más se necesita. Y se volvió hacia Mariana. Y tú, Mariana, me enseñaste que la familia a veces es una elección, no solo sangre. Tú elegiste amar a mi hija cuando nadie te lo pidió, cuando no era tu obligación. Elegiste quedarte cuando cualquier otra persona simplemente habría cumplido su horario y se habría ido. Eres parte esencial de esta familia y espero que lo sepas. Mariana se cubrió el rostro con las manos, demasiado emocionada para responder. Isabela corrió hacia ella y la abrazó fuerte, y los dos hijos de Mariana se unieron al abrazo, agradecidos por ver a su madre finalmente valorada como merecía. La fiesta continuó hasta que el sol se puso, y cuando todos se fueron, la casa quedó en un desorden organizado que Rodrigo ni siquiera intentó arreglar inmediatamente. Había vasos olvidados en el jardín, restos de tarta en la cocina, globos desinflados en las esquinas. Pero también había risas aún resonando en las paredes, recuerdos nuevos siendo creados, amor transformando cada habitación de aquella mansión en un verdadero hogar. Esa noche, después de que Isabela se durmiera exhausta pero radiante, Rodrigo y Mariana se sentaron en la terraza, observando las luces de Madrid parpadeando a lo lejos. «Fue un buen día», comentó Rodrigo. Mariana asintió. Fue un día perfecto. Se quedaron en un cómodo silencio por un tiempo antes de que Rodrigo hablara de nuevo. «Sabes, estaba pensando, la empresa va bien. Quizás pueda empezar a trabajar más desde casa, reducir aún más los viajes. Quiero estar presente en cada etapa de su vida, no solo en los grandes momentos, sino también en los pequeños». Mariana sonrió. «A Isabela le encantará, y a usted también. Verá que los pequeños momentos a menudo son los mejores». Rodrigo asintió, sabiendo que ella tenía razón. Ya lo había aprendido, pero seguiría aprendiendo cada día. El proceso de convertirse en el padre que su hija merecía no tenía fin. Era una jornada continua, con altibajos, aciertos y errores. Pero ahora tenía algo que no tenía antes: conciencia, intención y una red de apoyo en la forma de una mujer extraordinaria que enseñaba tanto como cuidaba. 2 años pasaron desde aquel día terrible que casi lo destruyó todo. Isabela tenía 6 años ahora, cursando el primer año de primaria, leyendo pequeños libros con entusiasmo y llenando la casa con preguntas interminables sobre cómo funcionaba el mundo. Rodrigo había establecido una rutina sólida. Se despertaba temprano para desayunar con ella, la llevaba a la escuela 3 veces por semana, la recogía siempre que podía, dedicaba las tardes de viernes exclusivamente a programas de padre e hija. Su empresa prosperaba, pero él había aprendido a delegar, a confiar en su equipo, a entender que ser indispensable en el trabajo significaba fallar en casa. Mariana permanecía como la roca sólida de la familia, pero ahora con vida propia floreciendo también. Se había matriculado en un curso de desarrollo infantil financiado por Rodrigo, ampliando su conocimiento y legitimando aún más el increíble trabajo que siempre había hecho por intuición y amor. Sus hijos visitaban regularmente, y la mansión se había convertido en punto de encuentro para almuerzos de domingo donde todos eran bienvenidos. Cierta tarde de sábado, Rodrigo estaba ayudando a Isabela con un proyecto de ciencias sobre plantas cuando ella hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. «Papá, si mamá Carolina estuviera aquí, ¿le gustaría tía Mari?» Rodrigo se detuvo, las tijeras suspendidas en el aire, procesando la pregunta. Era la primera vez en mucho tiempo que Isabela mencionaba a la madre biológica que nunca había conocido conscientemente. Él pensó cuidadosamente antes de responder. «Tu madre habría amado a tía Mari», dijo sinceramente.
Ella habría estado agradecida de tener a alguien tan especial cuidándote cuando yo estaba perdido y no podía. Creo que se habría hecho amiga de tía Mari, habría confiado en ella completamente, y creo que estaría feliz de saber que tienes tanto amor a tu alrededor. Isabela consideró eso, luego asintió satisfecha, y volvió a pegar hojas en el cartel. Mariana, que había oído la conversación desde la cocina, sintió un nudo en el corazón. Jamás había intentado sustituir a Carolina, jamás había reclamado el título de madre formal. Siempre había sido tía Mari, la madre de corazón, un papel que ejercía con amor pero también con respeto por la mujer que había venido antes. Y saber que Rodrigo reconocía eso, que honraba tanto la memoria de Carolina como la dedicación de Mariana, significaba más de lo que cualquier palabra podría expresar. Esa noche, después de que Isabela se durmiera, Rodrigo encontró a Mariana en la cocina preparando café. Se sentó a la mesa, cansado pero satisfecho. «Mariana», comenzó él, y ella notó una solemnidad diferente en su voz. «Hay algo que quiero formalizar. Tú eres parte de esta familia de forma inequívoca. Isabela te llama madre de corazón, y eso es verdad. Pero quiero garantizar que, si algo me sucede, tú tengas derechos legales sobre ella. Quiero nombrarte como tutora conjunta. Establecer en testamento que tienes un lugar garantizado en su vida, independientemente de cualquier circunstancia». Mariana abrió los ojos. «Señor Rodrigo, no sé qué decir». Él le tomó la mano a través de la mesa. «Diga que acepta, diga que seguirá siendo para ella lo que siempre ha sido, no importa lo que el futuro traiga». Mariana le apretó la mano de vuelta, las lágrimas cayendo libremente. «Acepto. Siempre la cuidaré como si fuera mi propia hija, porque en mi corazón ella lo es». Los años siguientes fueron de crecimiento para todos. Isabela floreció en una niña confiada, amorosa, segura de su lugar en el mundo porque tenía una base sólida en casa. Rodrigo construyó un legado no solo empresarial, sino familiar, demostrando que es posible ser exitoso profesionalmente sin sacrificar a las personas que amamos. Y Mariana vio reconocido el trabajo de una vida dedicada a amar a una niña que no había nacido de ella, pero que el destino había puesto en sus brazos. La mansión en el barrio de Salamanca, que un día fue un palacio frío e impecable, se transformó en un hogar ruidoso y acogedor. Había dibujos de niños en la nevera, fotos desalineadas colgadas en paredes caras, juguetes olvidados por los rincones, y había amor, tanto amor, que transformaba cada habitación, cada pasillo, cada escalera en testigo silencioso de una familia que casi se perdió, pero eligió encontrarse. Una década después de aquel día terrible, cuando todo casi se desmoronó, Isabela era una adolescente de 14 años, equilibrada y madura más allá de su edad. En una redacción escolar sobre personas que admiraba, escribió sobre dos figuras: su padre, que había aprendido a priorizar lo que realmente importa, y su madre de corazón, que le había enseñado que el amor no necesita certificado de nacimiento. La redacción ganó un premio en la escuela, y Rodrigo la enmarcó junto al dibujo antiguo de cuando Isabela tenía 3 años. Comparar los dos trabajos era ver la jornada completa. En el dibujo antiguo, 3 figuras separadas, desconectadas, un padre distante. En el texto adolescente, una familia unida, una historia de redención, transformación y amor que había vencido todas las adversidades. Mariana aún se despertaba temprano, aún cuidaba a Isabela con dedicación inquebrantable, pero ahora como elección consciente de todos, no como circunstancia accidental. Rodrigo aún trabajaba mucho, pero nunca a expensas de la familia, siempre equilibrando, siempre presente en los momentos que importaban. Y cuando Isabela, años después, escribiría su tesis universitaria sobre estructuras familiares no tradicionales, usaría su propia historia como estudio de caso. Hablaría sobre cómo una empleada de limpieza se convirtió en madre de corazón, cómo un empresario obsesionado aprendió a ser padre, cómo una familia se rehizo de las cenizas de la tragedia y la casi destrucción. Hablaría sobre Clarice también, no con rabia, sino con compasión,
reconociendo cómo las heridas no curadas pueden transformarnos en versiones sombrías de nosotros mismos, y cuán importante es buscar ayuda antes de que el dolor se convierta en veneno. La historia de la familia Almeida Correia se convirtió, en pequeños círculos, en ejemplo de que nunca es tarde para cambiar, que reconocer un error exige más coraje que persistir en él, y que la familia se construye tanto con sangre como con la elección deliberada de amar y estar presente. Era una historia de segundas oportunidades, de perdón que cura, de amor que trasciende títulos y roles sociales. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo, Mariana e Isabela haya tocado profundamente su corazón. Si usted se emocionó con esta jornada de transformación, perdón y amor verdadero, haga clic en el botón de me gusta, suscríbase al canal para no perderse ninguna de nuestras historias y cuéntenos en los comentarios qué momento le impactó más. ¿Se identificó con la dedicación silenciosa de Mariana? ¿Sintió el dolor de Rodrigo al percibir que casi lo perdió todo? ¿O quizás comprendió la herida de Clarice que la llevó a tomar decisiones terribles? Queremos saber su opinión. Todos los días traemos narrativas intensas como esta, historias que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias elecciones y relaciones. Lo esperamos en el próximo episodio con otra historia que lo emocionará y lo hará pensar sobre lo que realmente importa en la vida.